características de la nueva ola de solicitantes de refugio en nuestro país? ¿Cuáles son los principales retos en temas de política pública que enfrenta la gestión de las personas refugiadas que vienen a México? Hoy vamos a charlar con el coordinador general de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, la Comar, sobre este y otros temas. Estos Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Desde hace algunos años, las personas que arriban a nuestro país como solicitantes de refugio se han incrementado considerablemente. Esto plantea diversos retos tanto para quienes están en esas condiciones como para las autoridades y todas las personas que atienden a estas poblaciones migrantes, muchas veces en situaciones de alta vulnerabilidad. Hoy para hablar de este tema nos acompaña el doctor Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, la Comar. Él es doctor en Economía por la UNAM y ha sido funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Campeche y Chiapas, y en Tanzania fue oficial de campo para la emergencia de Ruanda. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Flor, por tu invitación. Primero que nada, y para quienes nos estén sintonizando y no estén familiarizados pues tanto con la situación tanto de refugiados aquí en México, pero también con el papel de la Comar, ¿nos podría hablar un poquito qué es la Comar, cuáles son sus funciones, cuáles son también sus campos de acción y en qué momento se encuentran en esto? Bueno, muy importante saber que es la institución en México encargada de refugiados. Es la institución que se encarga de atender, registrar, analizar los casos, estudiar los casos a fondo de los refugiados y canalizarlos a aquellas otras instituciones públicas que pueden apoyarlos a que tengan acceso a los servicios públicos de México. La Comar tiene también como responsabilidad coordinar con otros actores internacionales, actores a los diversos niveles federal, estatal y local, municipal, con actores también de la sociedad civil, para que todos estos actores en su conjunto puedan contribuir a que se le pueda dar la mejor atención a estas personas que llegan a México en necesidad de protección internacional, porque eso es lo que son los refugiados, son personas que están huyendo de una situación de persecución o porque en sus países se vive una violencia generalizada, una violación sistemática de derechos humanos o un grave disturbio del orden público, y por esa razón tienen que salir de su país. Muchas veces estas personas sufrieron muchos desplazamientos al interior de sus países, muchas veces perdieron a sus familiares, perdieron sus documentos, perdieron a sus seres más queridos, y ante esa situación no les quedó más remedio que tratar de salvar su propia vida, y por eso huyeron de estos países y procuran una protección en un país de acogida, en un país que les dé asilo. Este es el caso concreto de lo que son los refugiados, y nosotros, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, estamos para atender a este tipo de personas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Porque mucho se ha hablado de que, bueno, el desplazamiento por violencia, la migración también por violencia, por precariedad también en los países que expulsan a estas poblaciones migrantes. ¿Cuál sería la diferencia entre que las atienda el Instituto Nacional de Migración a que los atienda la Comar? Bueno, yo creo que es muy importante entender que todo refugiado es un migrante, porque finalmente migró, claro, pero no todo migrante es un refugiado. Entonces hay que ver qué migrante es un refugiado. Un migrante que es un refugiado tiene que reunir ciertas características que se encuadran en una definición que están establecidas en instrumentos internacionales como la Convención de Refugiados de 1951 y que están incorporadas en la legislación mexicana. Ahí se define lo que es un refugiado, u otras como por ejemplo la Declaración de Cartagena, que era un instrumento que no era vinculante, es decir, que no era obligatorio, pero que sin embargo ha sido incorporado en la legislación mexicana. Entonces, la definición de acuerdo a la Declaración de Cartagena, la definición de acuerdo a la Convención de Refugiados de 1951, que están contenidas en nuestra propia legislación, son los que nos permiten entender cuáles de estos migrantes reúnen los requisitos y las características como para que puedan ser definidos como refugiados. Entonces, esa es la diferencia. Todo migrante es un refugiado, pero no todo refugiado, todo refugiado es un migrante, pero no todo migrante es un refugiado. Y nosotros recibimos a cualquiera que llega a solicitar la condición de refugiado en nuestra oficina, pero no todos van a reunir esas características. Y entonces por eso es que estas personas entran en todo un proceso que se conoce como el proceso de determinación de la condición de refugiado, para que nosotros estemos en condiciones de saber qué persona
va a ser reconocida como refugiada y qué persona no va a ser reconocida como refugiada. Ahora, el instituto puede atender a todas las personas, incluso aquellas personas que están en necesidad de protección internacional, pero cuando hay personas en necesidad de protección internacional que llegan con el instituto, no los canaliza a nosotros en la Comar. Ahora, ¿quiénes pueden? Y bueno, esto también creo que ha sido como un gran debate público en términos de quiénes pueden y lo que usted hablaba, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen a una persona ser, pues no sé, que sea aplicable para aplicar como refugiado, como solicitante de asilo? Cualquier persona que llega a nuestro país extranjera y que cree que puede solicitar y que quiere solicitar, puede solicitarlo. Ahora, una cosa es quién solicita y otra es quién de quienes solicitan, a final de cuentas va a ser considerado y reconocido como refugiado. Entonces, sí, nosotros tenemos la puerta abierta para las personas que lo solicitan, pero nadie trae pintada en la frente yo soy refugiado. Claro. Es un proceso complejo. Tenemos técnicas de elegibilidad, técnicas de entrevista para saber qué personas sí reúnen esos requisitos o no la reúnen. Es un asunto complejo, no es un asunto tan simple. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros a veces recibimos presiones de que de inmediato tienes que reconocer a la persona porque ya llegó y solicitó. Pero nosotros no podemos estar a expensas de presiones de ninguna naturaleza. Tenemos que estar en base a la ley, tenemos que ser muy rigurosos en cuanto a cómo es que desarrollamos todo este procedimiento y tenemos que saber que más importante que la cantidad y la productividad para poder reconocer a una persona es la calidad, porque lo que está aquí en juego es la vida de personas. Si nosotros hacemos un mal trabajo, podríamos condenar a una persona que genuinamente es refugiada, cuya vida corre riesgo en su país de origen, y si nosotros por hacer un mal trabajo a la carrera lo rechazamos, estas personas podrían ser deportadas y acabar en su país donde quizá pierdan la vida. O viceversa, podría ser que una persona que no reúne ninguno de los requisitos para ser una persona refugiada, nosotros para hacer el trabajo a la ligera lo reconocemos. ¿Y qué pasaría con eso? Que estaríamos debilitando nuestro sistema de asilo y por tanto la credibilidad que nosotros tendríamos. Y a la larga estaríamos corriendo un tremendo riesgo en términos de que perderíamos confianza y credibilidad ante la propia población y ante las otras instituciones. Entonces, para nosotros es muy importante ver la cosa en términos estratégicos, sí, pensar en las personas, en lo individual, pero sí pensar también en lo estratégico y cuidar la institución de asilo en México. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Nos acaban de sintonizar, estamos con el doctor Andrés Alfonso Ramírez Silva, él es coordinador general de la Comisión Mexicana, que bueno, ya nos dio como un poco esta gran panorama de lo que es en términos generales la Comar. Ahora, mucho se ha dicho y también los especialistas, sobre todo también en lugares como el COLEF, han visto un incremento muy grande en los últimos años, tanto de las personas migrantes por cualquier situación, pero también de personas que llegan como refugiados. No sé si nos pueda dar un panorama sobre cómo ha sido este incremento y qué está viendo de diferencia de años anteriores a los de ahora en las características también de la población que llega. No, definitivamente el incremento es exponencial. Nosotros antes del 2012 llegaban anualmente menos de 1,000 personas a solicitar la condición de refugiado. A partir del 2013, más o menos, 2012-2013, empezaron a llegar un poquito más de 1,000. Por decirte, en el 2013 llegaron 1,296 en todo el año. Esto fue duplicando, hasta el año 2017 llegaron 14,300, al cierre del 2018 29,640 y al cierre del 30 de septiembre 54,377. Esperamos que vamos a cerrar el año en un poco más de 70,000 personas solicitando la condición de refugiado en México. Entonces el crecimiento ha sido muy grande. Muy grande. ¿Y cuáles son algunas de las características de esta población? ¿Han visto alguna tendencia en específico? Sí, la tendencia ha sido que se ha venido incrementando el número de familias, el número de mujeres, niños, niñas y adolescentes, niños acompañados, niños no acompañados, mujeres titulares. Ya el año pasado, al cierre, ya había aumentado bastante este porcentaje, llegó al 67.1. Al cierre del 30 de septiembre llegaron a tenerse 71.27% más o menos de solicitantes de condición de refugiado que eran niños, niñas y mujeres. ¿Y cuáles son algunas de las características? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? Principalmente vienen de Honduras,
muy importante el flujo que viene de Honduras, porque aproximadamente el 50% de quienes llegan vienen de Honduras. En segundo lugar, de El Salvador, 2 países del Triángulo Norte de Centroamérica. En tercer lugar, y esta es la sorpresa de este año, dado el deterioro creciente que se está llevando a cabo en la isla de Cuba. En cuarto lugar, Venezuela, que había tenido el segundo lugar el año pasado y había empatado con el caso de los hondureños en el año 2017, y este año ya está en el cuarto lugar, y no tanto porque haya disminuido el flujo de venezolanos, sino que otras nacionalidades crecieron en un ritmo mayor. Y en cuarto lugar, en quinto lugar tenemos los haitianos, que es otra nacionalidad sorpresiva de este año. Es una situación que deriva de la situación cada vez más deteriorada en la economía y en la situación política convulsa que se vive en Haití. En sexto lugar, Guatemala, otro de los países del Triángulo Norte, que ya desde los años 2011, 12, 13, en fin, había estado viniendo con importancia. Y en séptimo lugar, Nicaragua, que a partir de mayo del año pasado, por el conflicto que se desarrolló en Nicaragua, han empezado a tener llegadas con cierta significación. Ahora, estas personas que llegan y son atendidos por la Comar, ¿vienen con la condición de refugiados, aplican para este estatus, digamos, en México? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el camino de un refugiado una vez que llega aquí al país? Bueno, primero aclarar, no vienen con la condición de refugiados. Ellos se apegan a esto. Ellos vienen como personas que expresan su deseo de registrarse como solicitantes de la condición de refugiado, se solicitan, y somos nosotros, en la Comar, quienes vamos a determinar si estas personas son o no refugiadas. Ahí quiero esclarecer que no se trata de otorgarle absolutamente un estatus a nadie. Se trata de reconocer un estatus que de por sí existe. Lo que hacemos es nosotros tratar de entender si efectivamente esta persona lo es o no lo es, pero ya lo es o ya no lo es. Claro. Nosotros simplemente lo vamos a esclarecer a través de un procedimiento. Al lograr este procedimiento estamos en condiciones de poder decir sí, esta persona es refugiada y por tanto la reconocemos como tal. Una vez que está este reconocimiento, nosotros, estas personas tienen prácticamente todos los derechos como cualquier ciudadano mexicano, pero creo que no está bien enfocar la cosa en términos de que una vez que está el reconocimiento, porque desde el momento en que solicitan la condición de refugiado, estas personas ya también tienen los derechos que tiene cualquier ciudadano mexicano, excepto los derechos políticos, digamos, que no están contenidos en la ley. Pero fuera de eso, tienen todos los derechos. Desde luego, hay problemas que en términos de los derechos están establecidos, pero a la hora de operar hay problemas y hay que reconocerlo, porque en muchas ocasiones sí ocurre que muchas de las instituciones públicas no les dan la posibilidad de materializar estos derechos a los que ellos tienen, y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo especial para encontrar los mecanismos específicos para que estas políticas públicas se materialicen en la práctica. De ahí que nosotros tenemos una responsabilidad también en liderar procesos y catalizar procesos para que instituciones públicas coordinadamente y bajo el liderazgo nuestro puedan contribuir a que estas personas tengan más posibilidad de acceder a las políticas públicas, a los servicios públicos. Dentro de ellos, uno que es fundamental es el mercado laboral. Hay que entender que es un proceso de integración. Las personas llegan de fuera, cuando llegan obviamente están desconectadas de la sociedad a la que están llegando y inician, digamos, este largo y complejo y multidimensional camino para poderse integrar de lleno en la sociedad a la que están llegando. Este proceso es multifacético, tiene aspectos de carácter legal, sobre todo con la documentación y demás. Económico es fundamental, porque las personas obviamente no van a estar con la mano extendida, ni es su voluntad hacerlo así. Son personas que tienen gran capacidad para salir adelante, son luchadoras casi por naturaleza. Claro. Es muy importante. Y los aspectos sociales para poderse integrar socialmente en educación, en todos los aspectos de salud y diversos servicios públicos, pero culturales también. Esta es una especie de encuentro de culturas, de enriquecimiento mutuo de culturas. Ellos llegan y nos aportan, ellos llegan y asimilan la cultura del país que los acoge, en este caso de México. Es un enriquecimiento mutuo. Los países que acogen a los refugiados se enriquecen con la cultura que traen los refugiados, y los refugiados mismos se enriquecen de la cultura del país al que llegan. Entonces este proceso tan complejo es un proceso multifacético que evidentemente lleva tiempo. Entonces el papel nuestro es simplemente contribuir con nuestro granito de arena en catalizar este procedimiento para que sea más ágil, pero definitivamente nuestras limitantes y nuestra capacidad, nuestra naturaleza es tal que no tenemos las condiciones como poder garantizar
de manera automática esta situación. Tenemos que contribuir a ella. Esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, es responsabilidad de las diversas instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal, a nivel de la sociedad civil, a nivel de todos los entes académicos. La academia también juega un papel importante porque contribuyendo con sensibilizar, con divulgar el conocimiento para que las personas comprendan mejor de lo que se trata cuando hablamos de refugiados, esta es una manera de contribuir de una manera muy importante, muy significativa a este proceso de integración. Claro que sí, vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos para que precisamente nos siga hablando de estos retos que enfrenta no solo la Comar, sino todo el complejo mundo de las personas que vienen aquí al país. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Estamos platicando con el coordinador general de la Comisión de Mexicana para Ayuda a Refugiados, la Comar, el doctor Andrés Alfonso Ramírez Silva. Doctor, antes de pasar a la parte y ya para ir como cerrando la conversación sobre los retos que enfrenta no solo la Comar, sino toda esta situación en México que pues definitivamente ha visto un cambio en los patrones de migración. Me gustaría también preguntarle otra cosa, porque creo que lo que dijo en el último bloque sobre la importancia de la divulgación de este tema es algo que también a nosotros aquí en el COLEF nos interesa de manera particular, y eso es como poder aclarar los conceptos, estas frases, estos saberes que también han desatado, sobre todo en las ciudades fronterizas con las caravanas migrantes, pues una ola de desinformación que ha sido muy perjudicial para todos. Pero en ese sentido, una de las cosas que también valdría la pena que nos pudiera aclarar, si es posible, es estas personas que llegan, que la Comar acoge, que se les reconoce su condición de refugiados, son personas que buscan transitar hacia otro país de destino, que buscan solamente estar un tiempo en el país o que realmente se integran en su experiencia, y digo, durante este tiempo, ¿cómo ha sido ese proceso para estas personas? Sí, yo creo que es muy importante esa pregunta porque hay quienes piensan que no hay realmente personas que tengan interés de quedarse en México y que no hay realmente personas que quieran solicitar la condición de refugiado para quedarse en México, sino que todos quieren irse a los Estados Unidos. Yo creo que ese ya se convirtió en un prejuicio, ya se convirtió en un dogma incorrecto, porque lo que se nos está demostrando es que cada vez menos es esa la situación. No hay tampoco una idea generalizada de decir que todos los que solicitan la condición de refugiado en México se piensan quedar en México. Yo creo que tampoco sería esa una apreciación adecuada. Yo creo que aquí lo que vemos es que hay distintas manifestaciones, distintas formas en las que las personas acaban desarrollando su procedimiento. Hay algunas, por ejemplo, que quieren quedarse y va a depender muchísimo de la nacionalidad. Por ejemplo, tenemos la nacionalidad venezolana, que en lo general quieren quedarse en México. O sea, es una nacionalidad que claramente ha manifestado que quieren quedarse en México y generalmente es el caso que nosotros vemos. Hay otra nacionalidad, que sería el caso extremo, en general aquellas que vienen de Cuba, de países africanos, que en lo general quieren irse hacia los Estados Unidos. Digo en lo general porque no podemos absolutizar, claro. Pero sí, digamos, la mayoría de ellos claramente están interesados en ir hacia el otro lado. En cambio, tenemos nacionalidades crecientemente como la nicaragüense, que sí pienso yo que la minoría se quiere ir a Estados Unidos, la mayoría están de acuerdo con quedarse acá, y lo que está más mezclado, aunque primero eran más que querían irse a Estados Unidos, pero está más mezclado hoy más que nunca, es el caso de los que provienen de los países del Triángulo Norte, o sea, de Honduras, Salvador y Guatemala. Hay que entender una cosa, y esto es un elemento que creo que tenemos que tenerlo muy claro siempre. Puede haber la política migratoria que sea, tanto en los Estados Unidos como en México, pero hay dos grandes imanes de atracción que no se van a quitar en tanto que persista esta situación, que son, uno, el enorme diferencial salarial que existe en los Estados Unidos con respecto de México, un diferencial no solamente en salarios, sino en mejores empleos, etcétera, que eso está ahí. Nadie que yo haya escuchado está proponiendo que los mexicanos o las personas que viven en México van a ganar igual que lo que ganan en los Estados Unidos, ni tampoco he escuchado en los Estados Unidos decir que les van a bajar el salario para que ganen igual que en México. Mientras que haya este abismal brecha entre salarios de unos y otros, pues es evidentemente un imán de atracción muy grande. O sea, no necesitamos ser Einstein para concluirlo, es una cuestión bastante obvia. Y hay otro elemento que estaba condicionado originalmente por esto y ahora ha cobrado vida propia, que es el tema de los lazos familiares. Primero se fueron
por mejores salarios, mejores condiciones de vida, mucho mejores que las de su país. Estoy hablando de migrantes ahora, no tanto refugiados. Pero después, al irse en cantidades importantes, pues empezaron a tener familia, que empezaron a convertirse en una atracción para sus familias. Y esto entonces llevó a que mucha de la gente se quiere ir porque ya tiene a su familia. Y entonces ahora tenemos dos grandes magnetos ahí. Uno que es el salario, mejores condiciones de vida, y otro que son, ahí tengo a mi familia. Y las dos cosas juntas. Entonces todos esos elementos dinamizan este proceso propulsor de la gente que quiere irse allá. Esto es básicamente en lo general la lógica que está detrás, y no nos hagamos tontos, ahí está. El rey va desnudo, lo sabemos, nada más que pues, queremos pensar que descubrimos el hilo negro, claro, y creemos que con una política de aquí y una política de allá eso va a desaparecer. No, eso no va a desaparecer en tanto que esos dos elementos estén presentes. Sin embargo, cuando hablamos de refugiados, la cosa se complejiza, porque por mucho que estos elementos de atracción existan, lo que va a definir el tema de los refugiados no es tanto el imán que te atrae, sino la causa que te saca de tu país. Es decir, cuando nosotros hacemos este procedimiento de análisis para saber si una persona es o no refugiada, no nos está interesando para dónde va o para dónde quiere ir o a dónde quiere llegar o cómo quiere llegar o qué ha pasado en el país a donde llegó, sino nos está interesado saber por qué salió de donde salió, cuáles son las causas que subyacen en su decisión para salir de ese país, cuáles son los elementos detonantes de la salida de esta persona, que por tanto nos permite entender si la persona se encuadra dentro de la definición de la Convención o de la Declaración de Cartagena. Si esto es así, esta persona es refugiada, más allá de que si se quiera ir a Estados Unidos, o se quiere ir a Japón, o se quiere ir a China, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es por qué salió. Y ahí es que se hace ese procedimiento y ese análisis. Ahora, eventualmente, si una vez que la persona está aquí como solicitante y como refugiada, si se va a donde se va, pues ya ese es un asunto de esa persona, no es un asunto nuestro. Nosotros estamos calificados, estamos entrenados, estamos capacitados y tenemos la sensibilidad para tratar de entender cuáles son las causas por las cuales estas personas salieron. Así lo establece claramente la Convención. Porque tú te imaginas que nosotros hiciéramos la determinación de hacer las cosas en función de a dónde va. Pues eso sería un poquito complicado, claro, y no tendría mucho sentido. Simplemente quiero terminar diciéndote que hay una lógica de los refugiados que es muy distinta que la lógica de los migrantes en general. Y te lo voy a decir en datos estadísticos contundentes. La inmensa mayoría de los migrantes del mundo están en países desarrollados. Claro. Entonces, ¿cuál es esa lógica? La económica. Estados Unidos, Alemania, Australia, Francia, Japón, Australia. Pero la inmensa mayoría de los refugiados del mundo están en los países en desarrollo. El 86% de los refugiados del mundo están en los países en desarrollo, sea Turquía, sea Jordania, sea Líbano, sea Irán, sea Pakistán y varios otros países del África subsahariana, que no justamente dirás que son los países más desarrollados del mundo. Claro. Y ahí se concentran. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Qué te está diciendo? Que la lógica del migrante es tener una vida mejor. La lógica del refugiado es escapar de una situación terrible en su país y se va a donde puede. Esto no lo dice en la mayor parte. Esto no es absoluto. También hay refugiados que se van a los países desarrollados y también hay migrantes que acaban en un país en vías de desarrollo. Pero lo que está detrás en esta lógica es que la mayoría de los migrantes buscan irse de los países menos desarrollados a los más desarrollados, de menor salario a mayor salario, de menor empleo a mayor empleo, de un polo de desarrollo más miserable a un polo de desarrollo más avanzado. ¿Y los refugiados? No. Los refugiados tratan de huir de sus lugares y llegan a donde pueden. Y ahí está concentrado los refugiados. Y por eso es que nosotros, tratando de apegarnos a la doctrina, digamos, del refugio, lo que nos interesa es tratar de esclarecer las razones por las que las personas salieron de su país. Claro, pues doctor, se nos está acabando el tiempo, pero quiero agradecerle y bueno, también gracias por la conferencia que ofreció hace unos días aquí en el COLEF y también, bueno, sin duda grandes retos y espero que en otra visita a Tijuana nos vuelva a acompañar aquí en el programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, lo que les comentaba sobre la conferencia es que recientemente el doctor Ramírez impartió aquí en el COLEF la conferencia Características de la nueva ola de refugiados en México y el video completo de esa sesión lo encuentran en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden consultar
Y también ahí les recuerdo que nos sigan y puedan ver todos los episodios de Diálogos desde la Frontera. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Aquí en la pantalla pueden ver nuestras cuentas y también escríbanos con sus comentarios a dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, mi nombre es Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.